Avui, als podcasts d'Europa Press, tenim el plaer d'oferir-te el tercer dels panells de Fòrum Catalunya cap al futur, centrat en la transició ecològica i el nou model energètic. Per aquesta taula rodona, moderada per María Jesús Cañizares, redactora en cap d'Europa Press, comptem amb la participació de Jordi Agulló, director general de Cel·lulosa d'Ence, Enric Brasís, director d'Endesa Catalunya, Pedro Larrea, director general de xarxes de Naturgy, i Pablo Caballero, director de negoci industrial de Presero. Aquest episodi arriba fins a tu gràcies al patrocini d'Aena, Amazon Web Service, Sabadell, CaixaBank, Digi, Ence, Endesa, IATI, IKEA, Naturgy, Presero, PVC i Vueling. Escoltem Isana Navarro, directora de negoci d'Europa Press Catalunya, presentant la trobada. La crisi climàtica ens obliga a repensar el model energètic. Per això hem cregut molt adient comptar amb aquesta tercera taula amb el títol Transició ecològica i nou model energètic. Modera la taula María Jesús Cañizares, redactora en cap d'Europa Press de Catalunya. Ja podeu pujar. De nuevo al público asistente de forma presencial, también a los que nos acompañan por streaming. Gracias a los ponentes, que paso inmediatamente a presentar. A mi izquierda tenemos a Enric Brasís, que es el director general de Endesa en Cataluña. Gracias por estar aquí. Buenos días. Jordi Aguiló, que es el director general de Cel·lulosa d'Ence. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Y Pablo Caballero, que es el director de negocio industrial de Presero. Muchísimas gracias. Perfecto. Pues entramos en materia. Una primera ronda les pediría para hacer una valoración genérica. Pueden intervenir cuando quieran, pero bueno, yo preguntaré poco y escucharé mucho, pero bueno, podéis debatir si quieren. Les pido una visión general, en concreto, de cómo ven el futuro de la transición energética en Cataluña. Empezamos por usted. Bueno, buenos días. Agradecer la invitación y felicitaros por la iniciativa. Empezamos el curso así con intensidad. Y para responder a la pregunta, estamos en transición energética, es cierto, ¿no? Desde hace ya unos años, y es un proceso que se va a alargar todavía también unos cuantos años más. ¿Qué quiere decir? Es muy sencillo. Hemos de sustituir los combustibles fósiles básicamente por energías renovables. Y eso es un cambio que empezamos a hacer ya hace años, y en el que el objetivo final marcado por la Unión Europea es para el 2050. Es decir, es un proceso que nos va a durar décadas. Cataluña fue pionera en iniciar el proceso de descarbonización. La última central de carbón en funcionamiento en Cataluña se cerró en 2015, que es una fecha pues mucho antes de otras centrales de carbón que se han cerrado recientemente. Y también fue pionera en el inicio de crecer en generación renovable. Es cierto que luego ha tenido un parón en lo que es el desarrollo de nueva generación renovable, cosa que no ha ocurrido en España. En el resto de España, en el resto de la península, la generación renovable ha aumentado de manera muy notable. De hecho, somos uno de los referentes, yo diría, tenemos una historia de éxito en España, si nos comparamos con Europa, de cómo hemos sabido, ¿no?, aprovechar todos los recursos naturales que tenemos y crecer en generación renovable. Cataluña, en comparación con España, está en una situación, es una situación muy diferente. En España, el año pasado, las renovables cubrieron el 57% de la generación, y en Cataluña fue el año que más producción renovable tuvimos, nos quedamos en el 21%. Tengo que preguntar ¿por qué? ¿Por qué esta situación en Cataluña? Bueno, hubo un parón de proyectos, con lo cual pues ha habido proyectos que durante una década se quedaron en stand-by, y luego yo creo que es difícil comparar territorios. Cataluña es una comunidad, es la comunidad autónoma más densa de toda España, con mayor densidad.
el territorio disponible para crecer en renovables, si eliminamos las zonas de la costa poblada, si eliminamos las zonas protegidas, las zonas montañosas por orografía, realmente es pequeño. Entonces, crecer en grandes instalaciones renovables, como se puede haber pasado en Aragón, en Extremadura, en Andalucía, es mucho más complejo. El impacto que tiene, y lo estamos viendo no solo con parques eólicos y parques fotovoltaicos, lo vemos también nosotros con la construcción de líneas eléctricas. El impacto que tiene la construcción de nueva infraestructura es muy alto y esto hace pues, que sea complicado hacer grandes proyectos y crecer a la velocidad que se ha crecido en el resto de España. No obstante, en Cataluña lo que sí que tenemos es un mix de producción de electricidad muy descarbonizado. Eso después hablamos un poco De del acuerdo. mix, en qué situación está. Aguilo? Buenos días y moltes gràcies per la invitació. Permitirme, por favor, unas breves palabras de ENCE, porque desde hace un año que tenemos operaciones en Cataluña y no somos una empresa muy conocida, ¿no? Pero ENCE es líder europeo en producción de celulosa a partir de fuentes renovables. Somos líderes en España en gestión forestal sostenible, que es la materia prima para la producción de celulosa. Y luego, en el ámbito energético, pues somos también líderes en España. Tenemos en torno al 60% de la cuota de mercado de generación de energía eléctrica a partir de biomasa, ¿no? Entonces, como veis, en el ADN de ENCE está, por un lado, la descarbonización, ya sea de productos o ya sea en la producción de energía eléctrica, y partiendo de recursos renovables, ¿no? Como es la madera, la biomasa o residuos, ¿no? Entonces, respondiendo un poco, yendo a lo que comentabas, pues efectivamente Cataluña yo creo que tiene una oportunidad muy buena para profundizar en esta senda de las energías renovables. Creo que las energías renovables no solamente tienen que atacar a la descarbonización del sector eléctrico, sino también pensamos que son muy importantes para descarbonizar el transporte. Antes se ha citado, por ejemplo, el SAF para descarbonizar la aviación. También se puede descarbonizar el transporte por carretera, ya sea para usos privados como para transporte de mercancías, ¿no? Y el sector gasista, ¿no? Es decir, tenemos una red muy mallada de gas, ahora es prácticamente en su totalidad de uso fósil. También se puede descarbonizar el sector gas, ¿no? Y de nuevo, con ese fin, pues es posible descarbonizar a la industria, descarbonizar el sector terciario y también los hogares, ¿no? Entonces, nosotros entendemos que esa transición energética es muy buena porque ataca a los ejes fundamentales, ¿no? Ataca a la parte de cohesión territorial. Las plantas renovables se suelen distribuir por todo el territorio y generan empleo y, por lo tanto, empleo de calidad porque a la vez fomentan la innovación, ¿no? Para poder ser capaces de aprovechar toda esta materia prima es necesaria mucha innovación y mucha tecnología. Eso Cataluña pues tiene una fuerte base, ¿no? de innovación y de calidad de empleo y de industria. Fomenta la competitividad de las empresas. Una empresa que apueste por la descarbonización es una empresa que es más resiliente, es una empresa que es más competitiva y más en una economía abierta, como antes se ha comentado, como es Cataluña, ¿no? Y además te permite ofrecer productos diferenciales de valor por el hecho de ser productos pues con muy bajas huellas de carbono, ¿no? Y luego a nivel ambiental, pues estos proyectos pues también aprovechan residuos que están presentes y fomentan la circularidad y fomentan también otro tipo de mejoras ambientales, ¿no? Y es solo uno con el hecho, y por eso ENCE ha apostado por Cataluña. Cataluña tiene un potencial enorme en la producción de biometano y de biofertilizantes. Cataluña es líder en España en el sector ganadero
y, por lo tanto, facilita el que se desarrollen plantas de biometano. Este biometano pues, se puede usar, se puede inyectar a la red gasista o se puede usar directamente en el transporte terrestre o marítimo, ¿no? Y también a la vez a partir de estas materias se puede producir biofertilizantes, ¿no? Los fertilizantes no deja de ser energía transformada en fertilizantes que se usan comúnmente, pero hay la ruta, de nuevo, del fertilizante renovable. Estos fertilizantes renovables, en lugar de usar gas natural y convertirlos en fertilizantes sintéticos, puedes partir de materias orgánicas y obtener biofertilizantes, ¿no? Y además, y es solo uno con la tercera pata, incide en las mejoras medioambientales, ¿no? Claro, los nitratos, ¿no? O sea, cuando tienes mucha ganadería intensiva, pues se generan muchos nitratos que pueden contaminar acuíferos, ¿no? por nitratos, ¿no? Entonces, gracias a producir biofertilizantes, estos nitratos se convierten en fertilizantes, se fijan en la materia orgánica y se van liberando paulatinamente a medida que se van necesitando, en lugar de ir a parar a los acuíferos, ¿no? En definitiva, y me he extendido un poco, pero con visión global, pensamos pues, que Cataluña tiene... Luego recuperamos. Algunos de los temas que son muy interesantes. Caballero. Muy bien. Oye, lo primero, muchísimas gracias, Europa Press, por invitar a Preceros. No quería que se me olvidase. A ver, preguntabas, María Jesús, sobre la transición energética, ¿no? Yo la voy a tocar desde la transición ecológica y economía circular y cómo de ahí partimos hacia una transición energética, más que nada porque es a lo que nos dedicamos nosotros, ¿no? Y nuestra visión para arrancar es que Cataluña a día de hoy pues, es un referente europeo en economía circular. Lo ha sido y en muchas materias lo sigue siendo actualmente por el compromiso de sus instituciones, pues yo creo que el respeto por el medio ambiente es parte de la cultura empresarial del territorio. Y para arrancar, o sea, yo quería poner un ejemplo imaginándonos todos los residuos municipales que se generaron en Cataluña el 2024, el año pasado, y los metemos todos en un contenedor, si somos capaces de meterlos todos en uno. Pues de ahí el 39% de todos, casi un 40%, en Cataluña se consiguieron reciclar, es decir, darle una segunda vida a todos esos residuos. Esto está ligeramente por encima de la media de España y relativamente cerca del promedio europeo, ¿no? Por eso digo que ha sido un referente y sigue siendo un referente en este aspecto. Segundo lugar, de ese contenedor del que estoy hablando, hay en torno a un 10% que se pierde, porque son residuos orgánicos que al final merman durante el proceso. Hay casi un 20% que se quema y se convierte en calor y en energía eléctrica, es decir, ya hay cerca de un 20% aquí en Cataluña de esos residuos que se transforman en energía eléctrica. Y luego hay en torno a un 30-32% de esos residuos que metemos en el contenedor que se entierran. Aquí los enterramos, los metemos en un vertedero y no le sacamos muchísimos recursos, como os podéis imaginar todos, ¿no? Una vez que los estamos enterrando. En ese aspecto, pues también se va por delante de la media europea, de la media española, donde está en torno al 50% lo que se termina enterrando y todavía está lejos del promedio de Europa. Esto en 10 años tiene que cambiar. Europa y Cataluña ha definido que los porcentajes de reciclaje y de destino de esos residuos en el vertedero tienen que cambiar en 10 años, para 2035. Para 2035... el reciclaje tiene que ser de al menos un 65% y lo que termina el vertedero como mucho un 10%. ¿Qué significa? Que aquí tenemos recursos. Hay recursos que podemos transformar y en buena parte se pueden transformar en energía, ¿no? Y desde Precero creemos que para acelerar esa transición ecológica hay que invertir en muchas infraestructuras, tanto desde el punto de vista público como desde el punto de vista privado, para transformar esos residuos en recursos y seguir siendo un referente en economía circular dentro de esos 10 años. Porque el camino es muy ambicioso, es largo y la verdad es que hay que hacer muchísimas cosas. En Precero tenemos pues este compromiso por la transición ecológica, lo tenemos en nuestro ADN aquí en Cataluña, donde llevamos
pues prestando servicios en esta industria más de 50 años. Tenemos más de 2.000 empleos directos dedicados a esta industria, como digo. Seguiremos invirtiendo y estamos invirtiendo actualmente. Por poner un ejemplo, acabamos de arrancar en Zona Franca la mayor planta de Europa de residuos, de tratamiento de residuos industriales. Ahí vamos a tratar unas 190.000, algo más de 190.000 toneladas al año de residuos industriales y los vamos a transformar en algo más de 70.000 toneladas de combustibles sólidos recuperados para la industria cementera catalana desde ya. Estamos invirtiendo también en Zona Franca en lo que va a ser la primera planta de biometano de Barcelona, donde vamos a transformar unas 32.500 toneladas de residuos orgánicos. Lo que estamos tirando ahí con materia orgánica a ese contenedor, pues de nuestra industria agroalimentaria, de nuestros supermercados, de nuestra hostelería, lo vamos a transformar en un gas renovable que inyectaremos directamente a la red. Lo haremos el año que viene, estaremos ya terminando el proyecto y bueno, es, María Jesús, el equivalente a unos 12.000, el consumo de unos 12.000 hogares más o menos, para ponerlo en perspectiva. En definitiva, hay que seguir invirtiendo para ser dentro de 10 años el referente en economía circular que Cataluña sigue siendo a día de hoy, ¿no? Queda camino por recorrer y trabajo, pero has lanzado un mensaje esperanzador en el tema del reciclaje. Yo creo que es esperanzador, pero hay muchísimo que invertir para seguir estando ahí, ¿no? 10 años, lamentablemente, pasan bastante rápido. Perfecto. Antes de entrar en materia, en detalle, porque en materia habéis entrado, quería decir que estaba prevista la asistencia de Pedro Larrea, que es el director general de redes de Naturgy, pero por un tema personal no puede estar aquí. Así que disponemos, pues media horita tenemos por delante, más o menos, tienen más tiempo de intervención. Para entrar en detalle, hablemos de lo que es el mix energético y también la seguridad. Dos temas claves, es evidente. Comienzo por usted. ¿Cómo ve el mix energético actualmente en Cataluña? ¿Es proporcional? También queda mucho por hacer. ¿Hay presión para que eso cambie? Bueno, es un poco enlazar con la anterior respuesta, ¿no? Estamos en transición y el mix va variando. He dicho, en España pues hemos pasado en los últimos 5 años de que las renovables representaban el poco más del 30% al 57%, y esto evolucionará. En Cataluña, lo hemos comentado, la situación de desarrollo de los proyectos va a menor ritmo y, por tanto, el mix está evolucionando de manera más lenta. En Cataluña hay una diferencia fundamental respecto al resto de España, que es que el 57% de la electricidad que se produce en Cataluña es de origen nuclear, ¿no? Y ese es un elemento del mix que no se puede obviar y que tiene su relevancia y además que tiene su importancia, ¿no? Yo creo que hablabas de la seguridad. Estamos en un proceso de cambio. Hemos de ir a un escenario en el que tendremos que funcionar al 100% con energías renovables, pero en ese proceso de cambio hemos de hacer una transición y hasta que no tengamos la seguridad y todos los elementos de que el sistema funcionará autónomamente con energías renovables y sistemas de almacenamiento que permitan pues, ese funcionamiento, necesitamos energías de respaldo tradicionales, pues como son la nuclear o como son los ciclos combinados. Y eso es un elemento del mix de Cataluña esencial. Ha hecho referencia al tema de las nucleares, se van a cerrar, hay 3 en Cataluña que están pendientes de cerrar. Hay que modificar ese calendario que creo que, no sé si corresponde a 2019 o 2017, por ahí. Me parece que gobierno y empresas se miran como, bueno, pídemelo tú, no, insiste tú. ¿Cómo ve esa situación? Bueno, en primer lugar, es cierto que hay un calendario de cierre de las centrales nucleares. Yo creo que entre todos lo que hay que ver es que hemos de cerrar las centrales nucleares y hemos de transitar a las energías renovables cuando tengamos la garantía suficiente, que tengamos elementos suficientes para sustituir esa generación firme por generación renovable o por sistemas de almacenamiento. Mientras no los tengamos, yo creo que deberíamos por lo menos retrasar ese cierre hasta tener la seguridad y tener la garantía de que el sistema puede funcionar.
uno de los elementos claves en esta negociación de alargar o no la vida de las nucleares tiene que ver con el coste. El 40% del coste de generación nuclear hoy en día son impuestos y tasas, ¿no? Y es un elemento que si se alarga la vida, pues hay que llegar a un acuerdo para que la generación nuclear sea competitiva. Y esa es un poco, yo creo, las negociaciones, las conversaciones que tenemos entre los que tenemos centrales nucleares y con el gobierno. Y bueno, estoy convencido que llegaremos a un acuerdo. Y además hay que hacerlo de manera ordenada, ¿no? Hay un calendario de cierre pues que en algunas centrales pues lo complica, pues porque tienes dos grupos en una misma central con fechas diferentes. Pues igual eso hay que organizarlo de una manera para que se cierren los dos a la vez. En las negociaciones van en esa línea, ¿no? Perfecto. Aguiló creo que asentía, no sé si hay algo más que añadir. Sí, efectivamente. O sea, Cataluña, como bien comentabas, pues tiene a nivel renovable, pues en el mix energético representa en torno al 18-20%. El mismo porcentaje la generación es a partir fósil y además Cataluña es deficitaria, ¿no? En torno a un 10%, ¿no? Por lo tanto, entre que Cataluña es deficitaria a nivel de mix eléctrico energético y que todavía hay un peso significativo de generación de energía eléctrica con fuentes fósiles, pues efectivamente sí que entiendo que hay espacio para que Cataluña siga apostando por esa generación de energía eléctrica, ¿no? Y efectivamente tiene que ser un incremento de generación de energía eléctrica renovable, pero que a la vez garantice la seguridad de suministro, como desgraciadamente vimos en el apagón, ¿no? Entonces ahí son claves las tecnologías síncronas, como es la nuclear, pero también la biomasa, ¿no? La biomasa, además de ser renovable, es una tecnología síncrona, es una tecnología que aporta inercia y es gestionable, ¿no? Entonces, en el mercado eléctrico no solamente no tenemos que confundir precio con valor. Entonces, una cosa es el precio en el mercado de casación diario, el famoso pool, y la otra cosa es el valor, ¿no? Si lo monetizas ese valor, pues luego hay el mercado de restricciones, ¿no? El mercado de restricciones después del apagón, pues llegó a tener prácticamente el mismo valor que el mercado diario, ¿no? De casación, ¿no? Por lo tanto, es muy importante esta planificación de red que permita no solamente fomentar tecnologías no gestionables, como también que permita la integración pues, de tecnologías gestionables y en este caso pues la biomasa es esencial, ¿no? Ahí puede tener un rol muy importante como plantas independientes, ¿no? O sea, plantas independientes de generación de energía eléctrica, pero también puede haber una transición hacia... Cataluña tiene un peso muy importante de la industria. Asociado a esta industria hay plantas de cogeneración muy eficientes, pero que parten del gas. Plantas de cogeneración significa que partiendo del gas producen energía eléctrica, pero también calor para el proceso fabril. Pues bien, perfectamente puede haber una reconversión de estas plantas de cogeneración partiendo de biomasa o de residuos, ¿no? En definitiva, de material disponible que está en el entorno, ¿no? Entonces, efectivamente, creo que hay espacio para seguir avanzando a la vez de que garantizamos la seguridad de suministro. Caballero, sobre el mix energético. Muy bien. ¿Lo que quieras añadir? Yo me centro un poquito más en la parte que podemos hacer, que ya lo indicaba antes, con los residuos, porque creo que todavía tenemos, bueno, no es que lo crea yo, o sea, lo creo yo, lo cree Europa y las instituciones catalanas así lo han definido en una hoja de ruta con objetivos muy ambiciosos para estos próximos años. De los residuos tenemos que seguir sacando recursos y esos recursos es energía. Ahí tenemos energía disponible. Hay que avanzar en estos años. Nos centramos en 3 palancas, que algunas se han comentado ya. En primer lugar, indicaba la valorización energética, que hablo aquí, pues oye, quemar residuos, aunque suene, pero simplificándolo, es quemar residuos para transformarlos en calor y energía. En Cataluña hay 4 plantas de valorización energética funcionando, son infraestructuras mayormente de los años 90,
pues hay que seguir modernizando y apostando por esta infraestructura que en Europa tiene mucha más presencia, transformando, como digo, sobre todo los residuos municipales no reciclables en energía eléctrica y calor también para la industria. En segundo lugar, hablábamos del biometano, que también coincido enormemente en la capacidad, el potencial que tiene España en la generación del biometano, y específicamente en Cataluña se pueden hacer muchísimas cosas. Aquí hablamos de transformar residuos orgánicos en un gas renovable que es equivalente al gas natural y se puede inyectar en la red, en la red de distribución o transporte, o se puede usar para consumo directamente, para flotas de transporte, etcétera. Y esto por un lado, y por otro lado, fertilizantes que se puedan utilizar también en el campo, ¿no? Aquí nosotros desde Precero, desde hace algo más de 2 años, en el vertedero que gestionamos, el depósito controlado que gestionamos en Hostales de Pierola, pues aquí lo gestionamos directamente Precero y tenemos una sociedad, digamos una colaboración con Waga Energy y con Netja, y estamos valorizando todo el biogás que extraemos de ese vertedero, limpiándolo, transformándolo en biometano, inyectándolo directamente en la red de gas natural. Generamos unos 70 gigavatios hora al año, el consumo equivalente a unos 14.000 hogares, y evitamos la emisión de unos 17.000 toneladas de CO2 a la atmósfera al año. Llevamos ya 2 años haciéndolo así. Es además el proyecto de Europa más importante de transformación de biogás de vertedero en biometano, y hay muchísimo espacio para poder crecer, tanto transformando residuos orgánicos directamente en este gas, como desde la capacidad que tenemos en los vertederos actuales, que tienen biogás en su interior, y hay que extraerlo de manera regular. Y luego, en tercer lugar, hablamos de la economía circular industrial. Ahí también hay muchos residuos industriales no reciclables que se pueden transformar en energía. Hablaba antes de los combustibles sólidos recuperados, que en nuestro caso los suministramos principalmente a industrias con mucho peso en lo que son las emisiones de CO2, tienen unas altas restricciones, como en la cementera, pero hay muchas otras industrias que también tienen que descarbonizarse, y estos combustibles se pueden utilizar evitando el consumo de combustibles fósiles. En esta ronda ha salido el tema del apagón, un apagón que fue en abril, que no tiene precedentes, que alarmó muchísimo a la población, que está relacionado con la seguridad y que invita a preguntarse si la red es segura, si es, digamos, hace poco salió un informe, un comunicado más bien de las empresas en las que se advertía de que había una saturación, me parece que del 83%. Comienzo por usted. ¿Cómo ve? ¿Fue un toque de atención? ¿Tenemos que alarmarnos respecto a la situación de la red eléctrica? Bueno, sí, son cosas, digamos diferentes, ¿no? Respecto del apagón, yo el día, el 28 del 28 de abril a las 12, yo estaba en el despacho, y mi despacho está justo al lado del centro de control de Endesa. Y cuando se produjo el apagón, obviamente en el momento cero nadie se imaginaba que era un apagón que afectaba a todo el país, a toda la península. Yo a los pocos minutos estaba en el centro de control, y allí teníamos una situación que no había vivido nadie, ¿no? Que era todos los indicadores a cero, todas las alarmas funcionando, y un escenario pues realmente complicado. Sin embargo, en el momento, los técnicos que estaban allí operando la red ya sabían lo que tenían que hacer, estaban en contacto ya con los técnicos de red eléctrica, se empezó ya a desmayar la red y al poco tiempo se empezaba a recuperar suministro, ¿no? Tuvimos un apagón, pero la recuperación del suministro yo creo que hemos de valorarla, que se hizo en un tiempo, para lo que era, en un tiempo récord. Y eso fue porque había planes de contingencia, se hacen simulacros con los técnicos de red eléctrica, son cosas que están preparadas. Yo creo que el apagón nos demostró que tenemos una vulnerabilidad, está claro, ¿eh? En todo este proceso que estamos hablando, pues de repente surgió una vulnerabilidad.
y hemos de analizar, y se ha de analizar bien lo que pasó, y aquí pues, habrá diferentes niveles de análisis. Difícilmente una circunstancia como esta se puede atribuir a un único elemento, que una central de disparo y esto haga caer todo el sistema. Creo que nadie de los que estamos aquí lo puede entender ni compartir. Hay temas pues, de diseño, de cómo estábamos funcionando, de cómo hemos de gestionar ese mix, de cómo hemos de tener una cobertura, se comentaba aquí, de generación síncrona suficiente, mientras no tengamos sobre todo sistemas de almacenamiento, mientras las interconexiones no sean mayores. Yo creo que nos ha demostrado pues, bueno, que estamos en un momento que hay ciertas vulnerabilidades. Y es cierto que la red eléctrica, lo que es la red de distribución y de transporte, ahí juega un papel fundamental. Dicho esto, la red respondió bien y yo creo que se ha aprendido un poco la lección, ¿no? Estamos ahora operando pues, con más prudencia. Y la otra parte de la pregunta que comentabas, se publicaron la semana pasada las capacidades de los nodos y se ha visto pues, que la red en España, pues, los nodos, digamos, ya están saturados en un 80 y pico %, ¿no? Y eso tiene que ver con, yo diría, primero, con la historia de éxito que estamos viviendo en España. En España, lo hemos dicho, hemos crecido y estamos creciendo mucho en generación renovable. Eso nos está permitiendo que la penetración de las renovables en el mix abarate los precios y las perspectivas de medio y largo plazo de los precios de la electricidad en España sean muy atractivas. Y esto lo que ha hecho es que muchas empresas quieran venir a instalarse a España. En los últimos 5 años hemos tenido una situación de desequilibrio. Hemos crecido mucho en generación renovable, pero en cambio la demanda de electricidad ha caído un 6%, creo, en los últimos 5 años, depende del periodo que cojas, ¿no? Pero esto se va a modificar, porque en esos 5 años, a la vez, el número de solicitudes de nuevos accesos y conexión a la red, por ejemplo, en Cataluña se ha multiplicado por 5. Hemos pasado de tener en el año, no sé si en el año 22, solicitudes de 5.000 megavatios, al año pasado llegamos a 25.000 megavatios. Pensad que la punta de demanda en Cataluña son 7.000. Es decir, hemos tenido un volumen de solicitudes de conexión en Cataluña que no tiene nada que ver con la demanda real que tenemos en Cataluña. Y obviamente es cierto que muchas de esas solicitudes, a muchas de ellas se les ha dado acceso y conexión. De hecho, en los últimos 5 años hemos concedido más de 3.500 megavatios de acceso a nuevas solicitudes de todo tipo. Estamos hablando aquí, se habla mucho de los centros de datos, pero no solo los centros de datos. Obvio, escucho a mis compañeros con la pasión con la que hablan de la transición energética y te das cuenta que la industria es algo que ha incorporado y realmente está haciendo esa transición. Eso quiere decir que se está electrificando y tenemos solicitudes de industria para electrificarse pues en el polígono petroquímico de Tarragona, los puertos, polígonos industriales. Hay mucha industria que está solicitando acceso a la red para poder electrificar sus procesos industriales. Tenemos desarrollos de nuevos polígonos industriales, es decir, ha habido una demanda de acceso y conexión, baterías también, no lo quiero olvidar, de baterías de almacenamiento para poder ayudar al funcionamiento del sistema, realmente que no se había conocido en la historia. Pero se ha dado mucho acceso a esa demanda y tenemos el reto ahora de hacer crecer la red para poder seguir aprovechando toda esa demanda de industria que quiere instalarse en España o que quiere electrificarse en España y que además está siendo uno de los elementos. En la primera mesa que se ha tenido hoy en esta jornada se hablaba del crecimiento de la economía española, de la economía catalana. Pues una gran parte de ese crecimiento tiene que ver precisamente con la energía, con la disponibilidad de precios energéticos pues atractivos precisamente por la penetración de las renovables. Y yo creo que es un elemento pues, que la red ha de dar respuesta para poder seguir aprovechando. Si queréis, luego, si quieres hablamos de los retos que tenemos en la red, pero... Acabamos la ronda y ya entramos con los retos, que también es otro de los temas que está pendiente.
si quieren renovar lo que es la fe en la transición energética, como decía el compañero de mesa, lo que queráis aportar. ¿Puedes repetir la pregunta, perdón? No, estamos hablando ahora de lo que es la seguridad Sí, de la red, si está sí, saturada, si no, sí. si queréis aportar algo. Él No, a ver, comentaba. yo creo que las causas del apagón fueron multifactoriales. No hay una sola causa que pueda explicar por sí sola el apagón. Yo creo que es bueno, efectivamente, que se determine cuáles son las causas y por lo tanto que active los planes, ¿no? para mitigarlas. Porque ahora efectivamente, ahora el sistema se está operando en modo seguro y este modo seguro pues implica unos sobrecostes que pagamos todos, ¿no? Y que nos hace perder competitividad, ¿no? Hay claves, hombre, por un lado lo que hemos comentado de la necesidad de que haya generación síncrona, ¿no? Por otro lado, que haya capacidad de regulación de tensión. Esto es muy importante. Ahora sí que después del apagón, antes del apagón había habido ciertas pruebas piloto de control de tensión. Ahora ya se están empezando a regular este mercado de control de tensión, ¿no? Eso desde el punto de vista de la oferta, pero desde el punto de vista de la demanda, pues también es muy importante en fomentar en que la demanda sea flexible. Ahí, pues la tecnología, pues puedes jugar un rol muy importante, ¿no? Es decir, que las fábricas o los hogares, pues la demanda no sea constante, sino que se vaya amoldando o en combinación con el vehículo eléctrico, ¿no? Desde ahí la tecnología, con este objetivo de que la demanda sea flexible, también es muy importante. Y luego diversificación. No solamente es importante electrificar la demanda y que esa energía eléctrica sea generada con fuentes renovables, sino los otros usos de la energía, ¿no? Lo que comentábamos antes, ¿no? No todo lo tenemos que apostar en la electrificación, que por supuesto, pero también en descarbonizar los usos térmicos de la energía, ¿no? No, con respecto a la red, yo creo que no voy a aportar más que lo que se ha dicho aquí. Pues evidentemente sí, pues apostillar que con tantos proyectos, lo comentaba antes Enrique, tantos proyectos que se están desarrollando actualmente y sobre todo además en el sector de las energías renovables, yo creo que tenemos la capacidad de ganar en independencia energética, ¿no? Lo hablaba antes de muchos de los ejemplos que estaba dando nos permiten ser cada vez más independientes energéticamente. Me quedo con usted para la pregunta sobre transición ecológica y energética. ¿Cómo aceleramos esa transición? ¿Cómo aceleramos la economía circular en Cataluña? ¿Qué se puede hacer? Estupendo. Bueno, yo creo que lo indicaba al principio y voy a repetir porque la manera de acelerar esa transición ecológica y energética es invirtiendo. Hace falta grandes infraestructuras, tanto en el sector privado como en el sector público, para realmente seguir avanzando en esa transición. Son inversiones que no se desarrollan de un día para otro, son inversiones de años de desarrollo, de tramitaciones urbanísticas, ambientales, de construcción y que no las tenemos en la actualidad en Cataluña. Con lo cual, para seguir estando o seguir siendo un referente en economía circular, como decía al principio, hay que invertir. Tanto el sector privado como el sector público tienen que invertir en infraestructuras que sean capaces de transformar esos residuos, en el caso pues digamos que a mí me acomete, en recursos, tanto materiales como energéticos. Y entiendo que también que nuevas tecnologías también es clave. Hay un reto ahí. Bueno, no creo que sean nuevas tecnologías. Las tecnologías existen, están probadas, son robustas. Son las tecnologías que hablaba antes. La valorización energética son infraestructuras y son tecnologías de hace décadas. El biometano funciona y funciona no solamente aquí en Cataluña, en España, pero si vamos a Francia, Alemania, son países donde esa fuente de energía tiene una presencia muy, muy importante en el país. Al final es dar los pasos, pero la tecnología está presente y solamente hay que desplegarla. Aguilo, sobre estos dos temas, lo que es la circularidad, transición. Hombre, ahí sí que la colaboración público-privada yo creo que ahí es clave, ¿no?
porque desde un punto de vista regulatorio se tienen que dar las señales claras para avanzar en la senda que se defina, ¿no? Porque detrás van inversiones a muy largo plazo. Entonces es estrictamente necesario, es esencial esa visibilidad asociada a estas inversiones, tanto inversiones productivas como de infraestructuras, ¿no? Por lo tanto, esto para mí es uno de los pilares, ¿no? Y luego en tecnología, por supuesto que el biometano es una tecnología que está presente, que se tiene que acabar de mejorar, pero que está presente, la parte de producción de biofertilizantes también. Pero luego entramos en la parte de almacenamiento, por ejemplo, eléctrico con baterías. Ahí sí que hay espacio para la innovación y para la tecnología. Todo lo que son la producción de hidrógeno con electrolizadores, eso también, la tecnología aún no está madura. Este hidrógeno pues, puede servir como materia prima, pero también como vector energético, y eso no está maduro, ¿no? Entonces, sí que eso es una forma más de potenciar esa innovación, potenciar esa tecnología y de nuevo, Cataluña pues tiene pues un ecosistema muy bueno para desarrollar estas tecnologías, ¿no? Que van de la mano de descarbonizar, pero que también van de la mano de generar las cadenas de valor dentro del territorio, ¿no? Creo que nos queda un minuto. Apelo a su capacidad de síntesis sobre el tema de la colaboración público-privada que se ha escuchado a lo largo de toda la mañana. ¿Qué creéis que puede aportar a la Administración? ¿Cómo puede colaborar? Se ha hablado de MELE. Creo que esta mañana en la presentación se habla de MELE, de que es una cosa entre todos. Comenzamos por usted. Sí, se ha comentado ahora el tema de las inversiones y en la mesa anterior recuerdo, creo que era Ignacio Maroya hablaba de que la inversión, la necesidad de infraestructura, la inversión tenía que ser del sector público y de la parte privada. Yo he comentado antes, la red la hemos de hacer crecer para poder integrar todas estas demandas de acceso y conexión. Nosotros hemos presentado en nuestro último plan industrial un incremento de la inversión en redes del 45%. Pero para eso hay que cambiar la regulación. Está ahora mismo en discusión cuál ha de ser el modelo de retribución de la actividad de distribución, cuál ha de ser la tasa de retribución de la actividad de distribución. Y se comentaba también antes, ¿no? Necesitamos un marco estable. Nosotros hacemos inversiones que se amortizan en 40 años y necesitamos poder invertir pues, con unas garantías y además con una tasa que por lo menos sea superior a nuestro coste de financiación, cosa que ahora mismo no sucede. Entonces, yo creo que la colaboración público-privada primero tiene que venir porque hemos de acordar un modelo que nos permita hacer toda esa inversión que queremos hacer nosotros y que necesita el país, porque en el PNIEC, en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, se dice que hemos de multiplicar por 2,5 la inversión en redes. Por lo tanto, primero, esa colaboración tiene que venir por acordar un marco y un modelo con un modelo y una tasa que sean suficientemente atractivos. Y luego la otra parte, desde el punto de vista de construcción de infraestructura eléctrica, tiene que ver con toda la gestión de permisos y autorizaciones. Para nosotros construir una línea eléctrica de media alta tensión, el plazo medio son 7 años, ponerla en servicio. De esos 7 años, 1 es la construcción física. Los otros 6 tienen que ver con la obtención de permisos, licencias, y eso es un elemento en el que hemos de trabajar de la mano de la Administración, creo, como país, con las empresas, porque no podemos trabajar en esta situación, ¿no? Podemos tener la capacidad de inversión, el modelo para invertir, el dinero para invertir, pero luego no nos podemos permitir que los plazos se alarguen, que los proyectos se alarguen y que tengamos estos problemas muchas veces pues a nivel municipal o a nivel en otros ámbitos de la Administración, y ahí creo que hay un campo de colaboración enorme, ¿no? Sin freno burocrático. Aguiló, caballero. Mucho diálogo entre la parte privada y pública para establecer esta hoja de ruta, esta regulación clara y marcando unas señales pues estables que permita luego estas inversiones de largo
plazo. Y luego también una visión transversal, ¿no? en las distintas consejerías. Es tan importante la Consejería de Transición Energética o de Energía como la Consejería de Empleo, como la de Medio Ambiente, como la de Industria, ¿no? Es decir, una transversalidad, porque al final son vasos comunicantes y es muy importante en el momento de establecer esta hoja de ruta, esta regulación, esa visión transversal. Muy rápido, agilidad. O sea, para mí, estoy de acuerdo con Enric, agilidad a la hora de desarrollar esas nuevas infraestructuras. No puede ser que si estamos hablando de proyectos que podrían llevar 6-7 años de desarrollo, de los cuales estoy completamente de acuerdo, pues quizás el 60 o 70% es puramente de tramitación, pues que eso se multiplique por un 1,5 o 1,6. Necesitamos ser ágiles porque el capital está ahí dispuesto para la inversión, las necesidades están en el mercado y para acelerar y seguir liderándolo necesitamos ahora, no nos podemos demorar 4 o 5 años más, ¿no? Perfecto. Pues ya está, se nos ha acabado el tiempo. Se han quedado muchos temas fuera, soy consciente, pero muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Despedimos esta entrega de Hacia el Futuro, invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast, así como los distintos programas del catálogo de Europa Press a través de europapress.es/podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.